interés por los incas se inició cuando cuando descifré el testamento del hijo más importante de Atahualpa en Quito, que se llamaba Francisco Topatauchi. Esto ocurrió en la década de los años 80. El testamento fue publicado en 1988 y desde ahí como que los incas me atraparon, ¿no? O sea, la temática de los incas. Y por unos pocos años, en la década de los 80, trabajé sobre todo la figura de Atahualpa, pero en ese entonces yo aún era muy joven y dejé varios cabos sueltos, había un círculo que no lo cerraba. Después de eso me dediqué de lleno a la historia económica del siglo XVI, XVII y XVIII. Yo soy especialista en historia económica. Y cuando me separé ya definitivamente del Banco Central, porque yo trabajé ahí casi 24 años en el área cultural, empecé a estudiar a profundidad los incas. La primera figura que estudié fue a Rumiñahui. Un cuestionamiento a Rumiñahui desde la historiografía, y la historia me obligó a plantear preguntas distintas. De hecho, al libro yo lo titulé Tras las huellas de Rumiñahui y 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos no eran inocentes. Había muchas preguntas que tenía, pero no tenía respuesta. Eso ocurrió ya a principios de siglo, y bueno, Rumiñahui me condujo a Atahualpa. Entonces, una de las preguntas, al cuestionar a Rumiñahui, me di cuenta que él no había sido ni un héroe ni un tirano como la historiografía le imputaba. Su misión dentro del proceso histórico había sido otro. La misión de él fue preservar la panaca de Atahualpa. Pero para hacerlo, él necesitaba de unos símbolos poderosos. Y los símbolos más poderosos eran el malqui o cuerpo momificado de Atahualpa y el huauqui o su efigie. Es a partir de una escena concreta, histórica e historiográfica, que nace, diríamos, la figura de Rumiñahui, y esto tiene relación con el hecho de que él recibe el cuerpo momificado o el malqui de Atahualpa de parte de su cuñado Cusi Yupanqui, y Rumiñahui le va a asesinar a quien le entregue el cuerpo. Entonces, a partir de esta escena concreta se genera toda una visión totalmente negativa sobre Rumiñahui, la que duraría hasta finales del siglo XIX, principios del XX, y después de eso Rumiñahui va a ser elevado a héroe nacional. Es este cuestionamiento sobre Rumiñahui que yo lo escribí en el libro Tras las huellas de Rumiñahui, y había puesto 3 puntos suspensivos que no son inocentes porque había muchas preguntas que aún no podía contestar en ese entonces, que viene mi acercamiento historiográfico e histórico hacia Atahualpa.